en pelvis, es de difícil comprensión varios temas, porque es una cavidad inaccesible, diremos, con poca posibilidad de manipulación, y en muchas, en el proceso de la disección, sí se van perdiendo elementos anatómicos. No siempre se pueden ver todas las arterias, las venas, o los espacios potenciales que también suelen existir, van desapareciendo tanto por la grasa que lo está formando, o por la fascia pélvica, que vamos a ver que es bastante gruesa, ¿sí? Debido a que solamente son un par de clases las cuales se estarían reforzando un tanto esto que representa la materia, esto es lo que representaría, digamos, una actualización, un recordatorio, si quieren ustedes, para las clases. Vamos a hacer vamos a avanzar una cantidad de temas de pelvis, una cantidad de temas de lo que representa cabeza, esto a coordinación con los organizadores del presente cursito. Bueno, si tengo audio, por favor me confirman para que podamos comenzar. Sí, doctor, todo bien. Sí, doctor, tiene audio. El audio era lo que me preocupaba porque ya como muchos mi máquina ya está viejita y a veces no funciona. ¿Sí? Ya. Y hemos visto prácticamente la conformación de lo que ha correspondido la pelvis. Vamos a hablar nosotros de la parte, desde mi perspectiva, quizás un tanto más difícil de comprender, que corresponde precisamente a paredes de la pelvis, fascia pélvica, arterias y venas de la pelvis. En perine, la conformación del piso pélvico, que vamos a volver a mencionar, estimo que el lunes, y de acuerdo al tiempo que podamos tener, quizás una clasecita más de algún tema de cabecita. Entenderán, y es importante que se manejen ustedes, lo siguiente que... ay, perdón, se me dio la idea. De que no es posible, no es factible abarcar todos los temas en una o en dos clases, ¿ya? Porque es todo un proceso lo que se presenta el aprendizaje, más aún en anatomía humana. Hay temas más chiquitos, póngale, qué sé yo, parasitología, tiene temas cortos, incluso histología, embriología tiene temas más cortos, pero el acúmulo de conocimiento de anatomía es mucho, y es difícil poder abarcar eso en unas 2 o 3 clases. Bien, ya que conocen ustedes, deben recordar lo que corresponde a la conformación de la pelvis en cuanto a 2 huesos, que es el sacro, y corresponde a los huesos ilíacos. Vamos a encontrar que este es reconocida por paredes, va a tener como si fuera un cubo 4 paredes, una pared posterior, ¿ya? O postero superior, y una pared anterior o antero inferior, que son las 2 importancias. Una pared que sería antero-superior, que está abierta y comunica directamente con la cavidad abdominal, y una pared postero-inferior, que va a estar más en relación con lo que corresponden los elementos de esta región que representa el períneo. ¿Ya? Su pared posterior, el sacro; su pared anterior, la sínfisis del pubis. Sus paredes laterales, de lo que corresponde a la pelvis, van a estar formadas primero por una membrana. Este color blanquito que les estoy presentando, que les estoy mostrando, corresponde a la membrana obturatriz, donde se está insertando un músculo por dentro, por debajo, que vemos algo de sus fascículos, que corresponde al obturador interno. El obturador interno conscientemente está tapado o tapizado por esta fascia, y en su parte medial se están insertando músculos, primero, hacia atrás, más que insertando, formando un agujero, el ciático mayor. Vamos a ver cómo este músculo, que se lo denomina el piriforme, va a estar saliendo desde la cavidad pélvica hasta lo que representaría la región femoral, por un lado, y por el otro lado vamos a ver los músculos que están conformando el piso pélvico, y que en su conjunto nosotros lo vamos a llamar el diafragma pélvico. Pero tenemos que saber que este diafragma pélvico se está insertando, o sea, se rompe un criterio que lo teníamos hasta ahora más o menos claro, que era que un músculo se insertaba de un hueso a otro. Vemos en diferentes lugares, y este es uno de ellos, donde potentes músculos no se están insertando en hueso, sino se están insertando en membrana, en la aponeurosis, o en la membrana de revestimiento del músculo obturador interno, y me cierran todo lo que representaría el piso pélvico. Aprovecho esta diapositiva para que veamos
que se forma un diafragma pélvico que cierra la pelvis como una capa superior. Y hacia abajo voy a empezar a encontrar, y se forman otros músculos que son los músculos del perine, que están correspondiendo al esfínter de la uretra, al esfínter de la vagina, al esfínter del recto, al transverso superficial, al transverso profundo del perine, que lo vamos a explicar en otro momento. Esas corresponden más o menos a las cavidades. No olvidemos que del diafragma pélvico para arriba es pelvis y del diafragma pélvico para abajo corresponde a lo que sería esta cavidad que le llamamos perine. Sí, valga la atención de marcar este musculito, que no es un músculo de la pelvis, es más bien un músculo de la región glútea, pero que se está originando en la cara anterior del sacro y se llama el músculo piriforme. Sale por el agujero ciático mayor y se va a venir a insertar en lo que representa el trocánter mayor del fémur. Convierte este agujero ciático mayor, si ustedes ya lo han debido ver en clases, o más que convertirla, le da dos pisos, transforma un agujero en dos pequeños agujeros, uno superior, por donde salen vasos y nervios glúteos superiores que van a inervarme y irrigarme lo que representa al músculo glúteo menor y glúteo medio. Por el de abajo sale vasos y nervios glúteos mayores, que van a venir a vascularizarme lo que representa al músculo glúteo mayor y además a otros elementos vasculares y nerviosos que encontramos acá. Pero es la importancia de este ciático mayor, que valga decir también que va a permitir la salida de los elementos vasculares desde la pelvis, salen por este agujero a la región glútea y algunos se van a dirigir a la parte posterior de la pierna, por ejemplo, del agujero menor. Del mayor, todos a la región glútea, pero otros se van a introducir al periné. Bajo ese concepto tengo que saber de que lo que esté en la pelvis, ningún vaso o nervio va a pasar directamente a la otra cavidad, al otro espacio que es el periné, sino que para llegar al periné primero tienen que salir de la pelvis por el ciático menor, mayor corrientemente, y se vuelven a meter hacia el periné por este otro pequeño espacio que se llama el agujero ciático menor. Ya, eso hablando de lo que correspondía a sus paredes. Nuevamente acá estamos viendo la salida del piriforme, cómo el músculo obturador interno tapa lo que es la membrana obturatriz, y este obturador interno sale hacia lo que representa la región glútea por este espacio que era el agujero ciático menor. Por el ciático mayor pasa un músculo, por el ciático menor pasa otro músculo. Ciático mayor, músculo piriforme. Además va a dar un piso superior para los glúteos superiores y un piso inferior para los glúteos inferiores, para el nervio ciático mayor y para los vasos pudendos internos. Los vasos pudendos internos salen por el agujero ciático mayor, se meten a la región glútea y vuelven a introducirse al periné por el agujero ciático menor que se está encontrando por debajo. En este periné voy a encontrar que se forma el conducto pudendo, que es el desdoblamiento de lo que corresponde a la aponeurosis del obturador interno, este músculo, antes de salir, y por ahí atraviesan vasos y nervios pudendos internos, como nosotros hemos ido viendo durante este tiempo. No olvidar entonces que la pelvis se divide en una gran pelvis, pelvis mayor, una pequeña pelvis, pelvis menor, y un espacio que está por debajo de los isquios, donde encontramos los órganos genitales, reconocido como perine. ¿Qué relaciones? Volvemos a ver eso precisamente. Reconozco al músculo psoas, reconozco al diafragma pélvico, estoy reconociendo el plexo, el tronco lumbosacro y el nervio obturador interno que se está uniendo con las raíces S1, S2, S3 y entre todos me forman el ciático mayor. Por detrás el músculo piriforme. Por delante de estos salen los vasos pudendos internos. Por detrás, esto serían las arterias glúteas superiores que se están saliendo hacia la región glútea. Ese ya reconocemos lo que representa el diafragma pélvico en varón, y esto correspondería al músculo obturador interno, que son los elementos que forman estas paredes. El piso pélvico. Déjenme tomar agua. El piso pélvico
Es una serie de elementos musculares, tendinosos y aponeuróticos que van a venir a cesar la pelvis por debajo, más aún en nuestra especie, que caminamos de pie. Todo el peso de las vísceras del abdomen se apoyan sobre la pelvis y por ende van a empujar o van a debilitar lo que son los músculos del perine, generando en estos debilidad y descenso de las diferentes vísceras pélvicas. A ese conjunto de músculos nosotros lo vamos a denominar el diafragma pélvico. El diafragma pélvico corresponde entonces a aquellos músculos, a estos que estaríamos indicando con el mouse, que están cesando el perine cesando y separando la pelvis por encima y el perine por debajo. Exceptando el piriforme, que si bien está ahí, no forma parte de los músculos del diafragma pélvico. ¿Ya? Tanto esta visión, exacto, a ver, permítanme ver bien. Bien, vamos así. Una serie de músculos van a venir a formarme este diafragma, que tiene que estar agujereado para el paso de la uretra, para el paso del recto en el sexo masculino y en el sexo femenino para el paso de la vagina. Y a estos se los describe primero a un grupo de musculitos, a estos son tres, 1, 2, 3, que se los denomina el músculo elevador del ano, a esos tres, y por detrás encontramos otro, que es el músculo coxígeo. Mi ratón se ha perdido, aquí está, y este es el músculo coxígeo. Al primero de ellos, primero vamos a decir que este grupo de músculos que se llama elevador del ano, va a estar conformado por tres grupos musculares. El primero, un músculo que forma una letra U alrededor del ano, precisamente este, que originándose desde la cara posterior de la sínfisis del pubis se va hacia atrás, gira dándole una angulación de entre 70 y 80 grados al recto con el músculo y vuelve hasta el otro lado, formando un asa. A este músculo, como va del pubis y se vincula con el recto, se lo denomina pubos rectal, corresponde al fascículo más medial. Este pubos rectal se origina entonces desde la sínfisis del pubis de un lado, se da la vuelta y termina en la sínfisis del pubis del otro lado, y además me genera un espacio, a ese espacio se lo denomina el hiato urogenital, porque por ahí salen las vísceras urinarias, genitales y anales. Debía llamarse urogenital anal, pero ya el nombre se hizo muy largo y en convenio, en consenso, se decidió que su nombre específicamente sea el hiato urogenital. El hiato urogenital entonces va a encontrarse atravesado en el sexo masculino por la uretra y por el recto, y en el sexo femenino por la uretra, por la vagina y por el recto. Primer fascículo. Segundo fascículo. Tengo audio, me caí. Alguien avíseme, por favor. No, doctor, está bien. Gracias. Segundo grupo muscular que nosotros vamos a encontrar se lo denomina el músculo pubocoxígeo. Como quiera que las fibras que se insertaban en el pubis ya son muchas y han llenado todo lo que podría representar el rodear al recto, se forma o se continúa otro fascículo hacia la parte lateral, que es este, es el pubocoxígeo. Se origina también en la cara posterior del pubis y, como ven ustedes acá, en la membrana, la aponeurosis del obturador interno, y se va a dirigir hacia atrás, ya no rodea al recto, sino que se pasa y se va a venir a insertar en el vértice y en las caras laterales del coxis, denominándose a este músculo el pubocoxígeo, segundo fascículo de lo que representa el músculo elevador del ano. El tercer fascículo va por las ramas isquiopubianas y además la aponeurosis obturatriz y se va a dirigir hasta el coxis, ¿ya? No se olviden que esto era el ilión, hacia abajo encontraba el isquión, por detrás y por delante encontraba el pubis, ¿ya? Como estas fibras se están originando desde lo que representa parte todavía del ilion, a este músculo se lo denomina iliocoxígeo. Se está originando en la aponeurosis obturatriz principalmente y está terminando en el vértice del coxis. Esos tres musculitos se denominan elevador del ano.
El último músculo que forma parte del diafragma pélvico, pero que no es parte del elevador del ano, corresponde a este fascículo, que es el músculo isquiococcigio, que va desde el isquio y prácticamente va a ir a terminar también en las caras laterales del coxis. Entre estos me han cesado totalmente este espacio. Por detrás de esto solamente encuentro al músculo piriforme. Ya no vemos acá el agujero que está por encima del piriforme, pero sí veo el agujero por debajo, por donde sale el ciático mayor, vasos glúteos y la arteria pudenda interna. Si veo desde haciendo una sección, hago una sección y veo, voy a ver a los tres mismos músculos, la parte anterior, el pubis rectal, detrás el pubococcigio, detrás el iliococcigio y por último el isquiococcigio como músculos que están conformando partes. Veo que su inserción se da más sobre la aponeurosis del músculo obturador interno, cesando ese espacio. Y hacia atrás el piriforme saliendo de lo que se presenta la pelvis. Esos son los músculos que me están conformando el suelo pélvico. Hay en colores, en color amarillo el pubis rectal, en color naranjita en azulito el pubococcigio y hacia atrás el iliococcigio. Diferenciamos en sexos. De afuera se ve lo mismo, el músculo piriforme y estoy viendo el ligamento ciático mayor y acá el obturador interno saliendo hacia la parte externa. Si veo desde arriba, este es varón, esto es varón y esto es mujer. En el sexo masculino voy a encontrar orificio para la salida del recto y orificio de la uretra en este hiato que se llama hiato urogenital. El espacio que queda es rellenado por una aponeurosis que se llama la aponeurosis perineal, que prácticamente me va a cesar estos espacios. En el sexo femenino los veo atravesados por la uretra, por la vagina, la vaginal y por lo que se presenta el recto. Los músculos son los mismos. En ambos sexos la parte anterior se ve adelgazada porque la vejiga forma un espacio juntamente con la sínfisis del pubis de este nivel que se lo llama el espacio retropúbico o el espacio de Retzius, prevesical o retropúbico, que en general se los utiliza como analogías. También con su epónimo se lo denomina el espacio de Retzius y es un espacio que está lleno de grasa y de pequeñas venitas que van a corresponder a venas que van a prácticamente amortiguar y mantener la temperatura en lo que representa la vejiga, no solo las venas, sino también lo que corresponde a la grasa. Primer punto de interés. Segundo, conociendo las paredes, hablamos de un peritoneo de la cavidad pélvica. La cavidad pélvica va a presentar una fascia muy dura, pero además también va a presentar un peritoneo, digamos, bastante complejo, que vamos a mencionar nosotros. A ver, así. A ver, permítanme. Lo que quiero está aquí. Aquí. Justo Lidia no tengo, pero sí me necesitas. En el varón, a ver, veré si me puedo conseguir colorcito. Pantalla, puntero, blue. Ahora sí. ¿Notan el color rojo, jóvenes? Sí. El peritoneo se viste, a ver, el peritoneo que conocemos es peritoneo abdominal y tiene dos membranas, es una serosa de dos capas, una hoja parietal que me está envolviendo todo el abdomen por detrás de sus paredes por dentro, se refleja formando mesos, conscientemente, el mesogastrio en la vida embrionaria, el mesenterio, el mesocolon, el mesoapéndice, ya en la vida adulta. Eso en lo que corresponde a abdomen. En pelvis, vamos a decir lo siguiente, voy a pintar con rojo desde la pared anterior, el peritoneo va a discurrir, ¿dónde está de pintar? Por acá, baja hacia abajo,
Y más o menos a unos 2 centímetros por encima de la sínfisis del pubis, se da la vuelta, se refleja y salta a fijarse en la cara superior de la vejiga. Y me genera el espacio que les digo. ¿Por qué de importancia ese pequeño espacio que les menciono? El espacio de Zetzius. ¿Por qué? Y lo han debido ver en los cadáveres ustedes. Una cosa son los procedimientos abdominales donde tengo que abrir el peritoneo. Pero si tengo un procedimiento que hacer en vejiga, normalmente por los urólogos, o de próstata, lóbulo anterior de la próstata, se puede entrar a la vejiga y a la próstata por la parte inferior del abdomen, disculpen, sin necesidad de tocar o ingresar a lo que corresponde la cavidad peritoneal, y de esta forma disminuir, digamos, los hedores o los conflictos que puedan existir postquirúrgicos acá. Luego se refleja encima de la cara superior de la vejiga y se fija íntimamente. La conexión de estos es muy dura y es muy difícil de separar para cuando estamos haciendo disección nosotros de esta cavidad. Continúo, les ojo otra vez, aquí está. Estoy volviendo y voy a decir de que se refleja hacia atrás. Después de tapar toda la cara superior, va a la cara posterior de la vejiga y se da la vuelta. Volviéndose por la cara anterior del recto vertebral y salta a fijarse con el colon sigmoides, con otras cavidades, que se lo ha denominado esta área de clive el fondo de saco de Douglas, por un lado. Por otro lado, vemos que de este peritoneo, para que el fondo de saco de Douglas se mantenga así profundo, se manda una aponeurosis o un tabique, que se llama el tabique rectovesical, que permite también disecar fácilmente o separar fácilmente el recto de lo que representa la vejiga. Como al descender también atraviesa la próstata, se relaciona, se la denomina en esta porción inferior aponeurosis próstato-perineal, ¿ya? Y al ligamento peritoneo perineal, que es la porción que viene prácticamente desde la parte más alta, por un lado. Ese es el comportamiento del peritoneo en el varón, visto de las partes laterales. Vamos a ver, permítame cambiar la flechita otra vez. En el puntero, pluma. ¿Ya? Vamos a ver nosotros, recordando pared abdominal posterior, que la vejiga termina en una punta que se continúa hacia arriba con un ligamento que se lo llama uraco. Al lado las arterias umbilicales aparecen formando pliegue umbilical medial y el pliegue umbilical lateral por los vasos epigástricos inferiores. Estos van a formar fositas vesicales laterales a cada lado de lo que representa la vejiga. Todo esto es peritoneo. Y voy a ver que se forma un reborde por donde el recto ingresa. Y a eso corresponde, aquí estaría el fondo de saco de Douglas, al que nos estamos haciendo referencia ahora. En el sexo femenino, el comportamiento es no es igual, pero es similar. Está confuso, corresponde, pero el comportamiento es el mismo, pero la misma presencia del útero ya hace cambiar toda esta descripción. El peritoneo del sexo femenino desciende por la pared posterior del abdomen, igual que en el sexo masculino salta encima de la vejiga, dejándome libre este espacio, que es el espacio prevesical. De ahí se dirige y termina de envolverme a toda la vejiga. Llega hasta la cara posterior de la vejiga, se da la vuelta y me empieza a envolver al útero, ¿ya? Formándome adelante un fondo de saco. A ese fondo de saco se llama útero vesical o vésico uterino, que es un área de clive. Si bien no es el área más declive, es un área de clive que nosotros encontramos en el abdomen. De ahí sigue el peritoneo hacia atrás, sigue bajando hacia abajo, llega igual a un nivel donde vuelve a separarse y se vuelve ascendente, envolviéndome a la cara anterior del recto, formándome el fondo de saco útero vesical.
que ya no recibe el nombre de Zechius como en el varón, pero se utiliza casi como sinónimos. Y igual un tabique peritoneo perineal que desciende hacia abajo y se fija en lo que representa el diafragma pélvico en esta región. Entonces, en el sexo femenino encontramos dos áreas de clive, el fondo de saco recto uterino y útero vesical. Valga decir, viendo lateralmente las cosas ahora, de que igual en el sexo femenino voy en lechita. ¿Dónde estás aquí? Igual tengo el uraco, las arterias umbilicales y las arterias epigásticas inferiores, las cositas vesicales laterales, y veo como el peritoneo llega hasta abajo y se da la vuelta para envolverme al útero, formando su última capa, que es el perimetrio, ¿ya? Pero lateralmente no envuelve nada, perdón, miremos así, veo aquí el peritoneo, no envuelve nada, sube hacia arriba, llega a la trompa y se da la vuelta y baja hacia abajo. Igual, acá solamente estoy viendo la parte posterior. El peritoneo sube hacia arriba, me envuelve la trompa y va hacia abajo, formando estos pliegues laterales que encuentro del útero, que se los denominan los ligamentos anchos del útero. ¿Qué son? Peritoneo. ¿Qué hacen? Revisten o envuelven las trompas, pero están vacías en los lugares donde no hay trompas. Voy a encontrar proyectados acá lo que representan los ovarios. El ovario no está dentro del útero, pero digo del peritoneo, pero tampoco está afuera, simplemente que el peritoneo se fija en el borde, en uno de los bordes del ovario con el nombre de mesoovario. Todo lo que se encuentra por debajo del mesovario, parte del ligamento ancho, se llama mesometrio. Todo lo que se encuentra por encima, ya más pequeño, se lo denomina mesosálpix. Y hacia el fondo ya va a ingresar lo que corresponde al peritoneo, formándome los respectivos, en este caso, fondo de saco, recto uterino, que es el área más declive del abdomen, que es el área donde encuentras casi inmediatamente de sangre o algún líquido cuando hay algún tipo de trauma abdominal o algún otro tipo de lesión a nivel abdominal. ¿Hasta ahí dudas, chicos? A ver, denme un minuto. He caído, sigo. Se sigue, doctor. Ya, gracias. Está bien. Estoy viendo algún momentito de... Ya habían salido. Tenía... ¿Tengo presentación? Sí, doctor. Ya. Continuamos. A diferencia de otros lugares del cuerpo, de distintas partes, lugares que existen en el cuerpo, nosotros vamos a ver de que en la pelvis la grasa tiene alta tendencia a unirse al tejido fibroso. Y eso, primero, sirve para algunas cosas y para otras no sirve. ¿Para qué sirve? Sirve para fijar y dar un sostén más fuerte, más potente a las vísceras pélvicas. En un término de ¿para qué sirve? ¿Por qué no sirve? Porque hace difícil, extremadamente difícil, la disección o el abordaje de las vísceras pélvicas. Uno, porque están dentro de una cavidad ósea que no se distiende, como en la pelvis menor.
Y segundo, porque esta fascia pélvica conscientemente envuelve a todas las vísceras en una capa que le es propia y que es muy difícil de separar o de diseccionar. La fascia pélvica entonces para nosotros va a estar formada, por ligamentos y por tejido adiposo. Ya, como la noto, este esquema en el sexo femenino es el más completo. ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer? En este vamos a explicar. La vejiga primero, ejemplo, la vejiga va a tener un tejido fibroso que lo envuelve por todos lados. Y ese tejido fibroso lo veo acá, primero por el abdomen, luego salta y me envuelve a los grandes vasos sanguíneos, principalmente, fíjense, a la arteria uterina, a las arterias vesicales inferiores y a las arterias rectales medias, las cuales están totalmente envueltas por este tejido fibroso y graso. Para poder estudiarlo mejor, a esta se la ha dividido primero en la grasa específica. Visceral. La fascia parietal envuelve es la pelvis en todo su contorno, toda la pared pélvica parietal. Cuando llega a la parte central, gira y salta, envolviendo a esta fascia, la fascia visceral. Me envuelve a la vejiga, me envuelve al útero, me envuelve al seno. Visto desde otra perspectiva, como la anterior era, viendo desde esta perspectiva, estoy viendo, fíjense nuevamente, les digo, es el útero con su envoltorio de grasa pélvica, el recto con su envoltorio de grasa pélvica y la vejiga con su envoltorio de grasa pélvica, ¿ya? Se ha denominado a esta porción central, a la fascia visceral, que estaría uniendo las vísceras como ligamentos. Y en estas, el libro reconoce o le da el nombre de ligamento o fascia sacrogenital y la fascia genitopubiana, como que a dos partes de esta fascia que discurre como ligamentos, que están fijando y manteniendo las vísceras en su posición normal. Si veo esto acá en esta diapositiva, que es muy interesante, me va a mostrar que esa fascia forma espacios potenciales que es más grasa fluida, no tanto grasa con aponeurosis. La primera es esta verde, que se localizaría acá, detrás de la sínfisis del pubis, varón, masculino, formándose el espacio prevesical de Zettius, o simplemente espacio prevesical, limitado hacia adelante por la cara posterior de la sínfisis del pubis, hacia atrás por la cara anterior de la vejiga, hacia abajo por un ligamento que en el varón se llama ligamento puboprostático. Este espacio, como ven ustedes, separado de la cavidad peritoneal. ¿Hola? Hola, doctor. Disculpe que lo moleste, pero no sé si soy solo yo, no se ve lo que está señalando. O es que mi pantalla se congeló. Fascias, cavidad pélvica, en esa pantalla estoy. Voy a volver a iniciar. Espérame que Está bien, doctor. Gracias. pues, pantalla. Ay, a ver, ya soy viejito, creo. Ya. Ahora vemos fascia pélvica y una pelvis con colores verdes. ¿Sí? Ahora sí, doctor. Muchas gracias. Ya. Perfecto. Entonces encontramos el espacio prevesical. Como les decíamos, hay un espacio que separa la cavidad peritoneal de este espacio. Por lo tanto, incluso se hacen punciones de vejiga a través de esto,
2 dedos por encima de la sínfisis del pubis, insertamos una aguja y podemos tener acceso directo a la orina cuando haya algún tipo de lesión o algo que no permita que la orina salga libremente por la uretra, tanto masculina como femenina. Detrás encontramos otro espacio separados por la aponeurosis peritoneo-perineal que permite separar lo que es la próstata y la vejiga de la cara anterior del recto. Y hay un espacio retrosrectal que permite, digamos, separar el recto también hacia la parte anterior. Estos espacios, pues, evidentemente, están llenos de sangre, perdón, de grasa y de plexos venosos. ¿Ya? Ahora, en el varón, esta grasa fibrosa que se encuentra lateral a la vejiga y al recto se la denomina ligamento sacrogenital, que son fibras que vienen de la cara anterior del sacro hacia la próstata y lo que corresponde a los genitales externos, y su continuación con grasa y tejido fibroso hacia adelante va a ser la aponeurosis genitopubiana, encontrando en el varón solamente fascia parietal, que sería esta, y fascia visceral, que se complementaría con las aponeurosis sacrogenital y genitopubiana, que soportan el peso de la vejiga y del recto. En la mujer en color rojo, en esta diapositiva, ven la disposición del peritoneo, sus 2 fondos de saco, y veo los 3 espacios igual en la mujer, el espacio prevesical o el espacio de desechos, mismos límites, solo que hacia abajo ya no es el ligamento puboprostático porque la mujer no tiene próstata, sino pubo vaginal o pubo uretral, se denomina al límite inferior. Hacia adelante, cara posterior de la sínfisis del pubis, hacia atrás, cara anterior de la vejiga. Este es el espacio prevesical o espacio de desechos. ¿Ya? Hacia atrás, el otro espacio que correspondía al espacio útero-vesical y el espacio retrosrectal, que es el más amplio, el más grande, digamos, que permite, digamos, la separada del recto de las estructuras. Eso como tejido adiposo. Como ligamentos, si vemos como ligamentos, vamos a encontrar nosotros que existen unos ligamentos, dos específicos que derivan de la fascia pélvica, o sea, son los lugares más engrosados de la fascia pélvica, y que, como ya son más gruesos, se los denominan ligamentos. Y entre ellos voy a encontrar primero lo que Zubier llamaba, digamos, el ligamento sacrorecto genitopubiano, para nuestro libro Sacrogenital y Genitopubiano, que es simplemente fibras que saltan de la cara anterior del recto hasta lo que representa los genitales, generando el reborde superior o el agujerito, si quieren ustedes, de esta bolsa. Esa bolsa se la denomina el fondo de saco útero-vesical, o recto uterino, que sería el Douglas en la mujer. Y hacia adelante, eso en ambos sexos. Y eso se llama, a esas fibras se llaman los ligamentos uterosacros en el sexo femenino. Hacia adelante voy a encontrar los ligamentos genitopubianos que hemos mencionado. Pero solo en la mujer, a cada lado de lo que representa el útero, como alitas de mariposa, empiezan a originarse estas fibras largas y que fijan el útero a sus paredes laterales. Uno de los medios de fijación del útero que corresponden a los ligamentos cardinales del útero o ligamentos de Mackenroth. Estos ligamentos de Mackenroth tienen como función primordial soportar todo el peso del útero, incluso cuando está con producto, y de dirigirlo, diremos, hacia la pelvis y de ahí hacia los miembros inferiores por el efecto de la gravedad, para que no descienda este útero y se mantenga en su posición normal. Entonces, la fascia pélvica es un tejido graso y fibroso que se forma por grasa parietal y grasa visceral, o fascia parietal y fascia visceral, y por otros que serían los ligamentos sacrogenitales hacia atrás, o uterosacros en la mujer, genitopubianos, y los ligamentos cardinales del útero o ligamentos de Mackenroth. Lo particular es que al medio del ligamento de Mackenroth, que serían estos, discurre la arteria uterina. Y en su camino hacia la vejiga también discurre el uréter, siendo un lugar donde pueden existir lesiones de uréter cuando se quieren hacer procedimientos de útero.
una histerectomía, extracción del útero, va a determinar de que tengas que amasar sus arterias, ligar sus arterias. Pero es una iatrogenia de importancia, o sea, un error que puede suceder de importancia, el que puedan ligarse estos uréteres. Siempre después de una histerectomía hay que hacer control periódico de la orina de la paciente por el riesgo de que se haya perforado este elemento. Hacia la parte posterior, en pelvis no encontramos nada, solamente encontramos el músculo elevador del ano, y la grasa rectal. El fondo del saco, todavía parte del fondo del saco de Douglas. Abajo, en el perine, solamente por adelantarnos, vemos el músculo obturador interno, vemos este músculo que se llama el músculo elevador del ano y el esfínter externo del ano, que sería este, y después todo esto que se llama la fosa isquional o isquiorectal está lleno de grasa, nada más que grasa. Sí, algo más que grasa. La arteria, vena y nervios pudendos, que se encuentran en un conductito que se llama el conducto pudendo o el conducto de Alcock, que es un desdoblamiento de la aponeurosis del músculo obturador interno. Vimos eso. ¿Hasta ahí dudas? Arterias de la cavidad pélvica, ya hemos visto sus paredes, ya hemos visto sus fascias, que es una de las partes, digamos, complicaditas de entender, y ahora comenzamos a ver las arterias de la cavidad pélvica. El dibujo de Netter es muy bonito, muy explicativo, este primero que estamos mostrando, donde vamos a ver nosotros la aorta, que se dividía en ilíacas comunes, cada ilíaca común se dividía en ilíaca externa, en ilíaca interna. La ilíaca externa va hasta el anillo, hasta la región crural, la atraviesa y a partir de ahí se vuelve arteria femoral. Pero antes de atravesarla desprende la epigástrica inferior y la circunflejo-ilíaca profunda. La ilíaca interna o hipogástrica es esta, es corta. No siempre se divide, como dicen los libros, y a la experiencia nos ha mostrado eso, en dos troncos, pero siguiendo ya la descripción ordenada que hace el libro, seguimos ese patrón, aunque decimos que no siempre se da. Vamos a decir que la arteria ilíaca se divide en un tronco anterior, que es este, y en un tronco posterior, que es este. ¿Ya? Cuando hablamos de una arteria, de donde sea, vamos a diferenciar sus ramas en ramas que van a las paredes. Esas son las ramas parietales. En ramas que van a las vísceras. A esas se llaman ramas viscerales. Recordarán abdomen. En abdomen diferenciamos en ramas viscerales intraperitoneales, como por ejemplo el tronco celíaco, la mesentérica superior, la mesentérica inferior. Y arterias viscerales retroperitoneales, o sea que no entraban al peritoneo, como por ejemplo las arterias gonadales, las renales o las suprarrenales. Ay, mi cabecita, vamos a ver. ¿Ya? En el caso de la pelvis es lo mismo. Voy a encontrar ramos parietales que solo van a paredes. Si son ramos parietales, no habrán vesicales, no habrán vaginales en ese grupo, solo a paredes, las que van a vísceras. Solamente que mejor para pelvis hablaremos a vísceras propias y a vísceras comunes. Si es a vísceras, ramos viscerales propias, diferenciaremos por sexo. Quiere decir, el varón, no, como estamos hablando no de perine, sino de pelvis, hablaremos de arterias para los órganos o glándulas de la pelvis, que son la glándula seminal y la próstata, del varón, propia del varón. Y de la mujer, obviamente habrá una arteria uterina para el útero y una arteria vaginal para la vagina. Si hablamos de ramos propios, decimos vascularización que tenga los dos sexos. Por eso hablamos de recto, que tiene varón y mujer, y vejiga, que tiene varón y mujer. ¿Bien? Entonces, vemos que hay dos troncos. La división anterior o tronco anterior de la arteria ilíaca interna y la división posterior, o también llamada tronco posterior del ilíaco interno.
Tronco anterior, principalmente ramas para adelante. Tronco posterior, principalmente ramas para atrás. Tronco posterior, primero. Solo va a desprender 3 arterias. Para algún autor, 4 arterias, nosotros nos quedamos con 3 arterias. La primera de ellas, acá se le ve solo un pedacito, asciende hacia arriba, pasando por delante de la articulación sacroiliaca. Se llama la arteria iliolumbar, porque sube y se anastomosa con las arterias lumbares y con las arterias circunflejas ilíacas. Es la primera rama, es parietal, todas del tronco posterior son parietales, por si acaso, que corresponden al tronco posterior. La segunda se viene lateralmente al hueso sacro, sería esta, y se denomina la arteria sacra lateral. Algunos autores las diferencian como sacra lateral superior y sacra lateral inferior. Y la última va a pasar por encima del músculo piriforme, que sería esta, que corresponde a esta, y aparece en la parte superior de la región glútea. A esta arteria se llama la arteria glútea superior. No hay más. No necesitamos pensarlas mucho. El tronco posterior tiene 3 arterias. La iliolumbar, la sacra lateral y la glútea superior. Nada más. Me voy a traer un poquito de agua, permítanme. Ahí. ¿Tengo audiencia? Sí, doctor. Sí, doctor. Entonces, no, continúo. Entonces, tronco posterior, iliolumbar, sacra lateral y glútea superior. Para el tronco anterior que corresponde a este, vamos a ver que las arterias van a ser ya muchas. Aquí aislamos tanto viscerales comunes, viscerales propios y parietales. Vamos a ver por los viscerales comunes, aquí primero. Hay una arteria rara, es parietal y visceral a la vez. Se llama la arteria umbilical. La arteria umbilical se origina del tronco anterior de la arteria ilíaca interna, se dirige hacia la vejiga, es parietal porque va al ombligo, pero van a desprender ramas viscerales para la cara superior de la vejiga, como vemos acá. Una vez que le ha desprendido ramas vesicales superiores, se va a obliterar y me va a formar un cordón fibroso. Sigue siendo arteria umbilical, pero ya no transporta sangre. Y esa se va a dirigir hasta el ombligo y terminar ahí. Primera arteria parietal, la umbilical, que desprende como rama colateral de importancia las vesicales superiores. Va una, parietal. La segunda rama es esa, la que se encuentra justo por encima, fíjense. Este es para nosotros el umbilical. Aquí está volviéndose cordón fibroso. La segunda es esta, se dirige al agujero obturatriz que pasa por encima del obturador interno y externo, que sería este. Sale hacia afuera y se distribuye en la región obturatriz. La umbilical, la obturatriz, 2 ramas viscerales. La tercera rama parietal, la tercera rama parietal se dirige hacia atrás, sale por debajo del músculo piriforme junto con el nervio ciático mayor. Y a esa se la denomina la arteria glútea inferior.
Estas son las ramas parietales, 3 que tiene el tronco anterior del ilíaca interna. Tenemos 3 parietales entonces. La umbilical, la obturatriz y la glútea inferior. Ramos viscerales propios, comunes. Quiere decir para vísceras que tiene tanto varón como tiene tanto mujer, y son solo 2. Si el hombre tiene vejiga, entonces hay una arteria, esta, que se llama la arteria vesical inferior, y se dirige del tronco anterior del ilíaca directamente a la vejiga. Y había una vesical superior, rama del umbilical, una vesical inferior, rama directo del tronco anterior del ilíaca interno. Y la otra se dirige al recto, corresponden a estos ramitos, a estos en el sexo masculino, y ahí se los denomina las rectales medias. No olvidar que el recto tiene vascularización superior, rectal superior, rama de la mesentérica inferior, rectal media, rama de la ilíaca interna, y una rectal inferior que la vemos después, que es rama de la pudenda interna. ¿Bien? 3 parietales, umbilical, obturatriz, glútea inferior. 2 viscerales propias en ambos sexos, vesical inferior, rectal media. Ahora, varón. El varón va a tener 1 a 2 arterias. Por si acaso el criterio de los libros es distinto. Algunos dicen que solo sale una arteria vesical inferior y que se irriga a la próstata y a la glándula seminal. Otros autores mencionan de que de la vesical sale solamente la prostática y la seminal no existe. Y la mayoría coincide en decir de que pueden existir ramos prostáticos y ramos seminales, que es lo que ocurre acá, donde voy a ver a la arteria vesical inferior, que está dando además ramito prostático para la próstata y para la glándula seminal. Entonces, si hablamos de arterias propias del varón, hablamos de la arteria prostática y seminal 2. Y en la mujer, fíjense con atención, veo esta arteria, que se llama la arteria uterina, y se distribuye en toda la pared lateral del útero y la trompa. Y hay otra rama que es esta, a veces salen de un solo tronco, como en este caso, o a veces separado, otra rama que se dirige al tercio medio de la vagina, llamándose esta arteria la arteria vaginal media. Esta es anastomosa con una vaginal superior, rama de la uterina, y una vaginal inferior, rama de la pudenda interna, que no la vemos aquí. 3 parietales, 2 propias, 2 comunes, 2 comunes y 2 propias en el varón, 2 propias en la mujer. Solamente nos falta su rama terminal, y su rama terminal va a ser esta arteria, que saliendo por el agujero ciático mayor debajo del piriforme, envuelve al músculo pudendo interno, se mete en el periné por el agujero ciático menor. Y aquí esta arteria que se llama la pudenda interna me va a desprender ramos de atrás hacia adelante a todo lo que hay en periné, al recto como rectales medias, a la vagina como vaginales, al periné como perineales. Esta va a desprender también la dorsal del clítoris y la cavernosa y esponjosa que se dirigen a estas vísceras. En el varón va a acabar como arteria dorsal del pene, que se dirige a la región del pene para vascularizarla también. Igual acá, en este tronquito, vemos la ilíaca externa, la ilíaca interna, la externa con la circunfleja ilíaca profunda y la epigástrica inferior. A veces de esta sale la obturatriz y de ahí se vuelve la arteria femoral. Esta es la ilíaca interna con su arteria iliolumbar, que se iba a anastomosar con la circunfleja ilíaca. Estas corresponden a las sacras laterales, y esta última gruesita se dirige hacia el ciático mayor, es la glútea superior. Ramos anteriores. ¿Qué ramos anteriores veo? Ya, como no hay víscera acá, más difícil voy a encontrar esta arteria que tendría que ser la umbilical, hasta la vesical le da ramitas y sube. Estas tendrían que ser la uterina, esta tendría que ser la vaginal. Encuentro la pudenda interna,
y la glútea inferior como ramitas que están saliendo de este tronco. ¿Alguna duda? En venas resulta lo mismo. ¿Tengo auditorio? Sí, doctor. En venas sucede prácticamente la misma conformación, solamente que se forman tres grandes plexos venosos. El plexo venoso vesical, que recibe a las venas de la próstata, de las glándulas seminales, y se va a convertir después en vena vesical. Otra que sería las venas vaginales y uterinas, y otro plexo que sería el plexo rectal o hemorroidal, que tiene diferentes lugares de terminación. Y en el varón se da la misma situación, hay un plexo, fíjense, próstato-vesical, un plexo rectal. Y todas ellas vienen a conformar la ilíaca interna, esta se une con la ilíaca externa, forman la vena ilíaca común, y entre las dos forman la vena cava inferior. Los linfáticos se disponen como cadena de ganglios inguinales, ilíacos externos, ganglios del promontorio, ilíacos comunes y lateroaórticos o laterocava a nivel central. Doctor, disculpe, no se le ve su presentación. Ah, ¿no se ve? Permítame. Oh, ¿qué ha pasado? Cierto, tiene todas las dos. Los nervios de la pelvis. Hay nervios somáticos y nervios vegetativos. Dentro de la pelvis lo que más encontramos son plexos vegetativos. Y recordaré, tenía el esplágico mayor, menor y imo, que terminaban formando el plexo celíaco. Había un ganglio mesentérico superior y hay un ganglio mesentérico inferior. Y estos, ¿qué es? El cordón simpático. Ganglios prevertebrales estos, y estos los laterovertebrales. Las fibras nerviosas vegetativas que se dirigen, diremos más bien, desde el ganglio mesentérico superior, bajan hacia el ganglio mesentérico inferior. Y a estas fibritas se les unen ramos nerviosos de los ganglios del cordón simpático. Como el ganglio mesentérico inferior es chiquito, las fibras que sobran descienden hacia abajo y forman una cinta nerviosa. ¿Notan, no? A esta cinta nerviosa se llama plexo hipogástrico superior. A esta cinta nerviosa. Llega a nivel del promontorio y se divide en dos y se sigue uniendo a ramos nerviosos de los sacros S1, S2, S3, S4. Esas divisiones se van a dirigir lateralmente al recto y le forman el plexo rectal, lateralmente a la vagina, plexo vaginal, lateralmente a la vejiga, plexo vesical. Lo simpático, hemos dicho, proviene desde los cordones lumbares y lo parasimpático de los segmentos sacros S2, S3 y S4, denominándose a esos nervios esplácnico-pélvicos o esplácnicos lumbares, los que salen de la región lumbar y de la región sacra, diferenciándome el S2, S3 y S4 por ser más bien parasimpáticos en su función, excepto a los de esto, que son simpáticos. Del plexo sacro ya conocen ustedes, era del lumbar ilinguinal, hilo hipogástrico, cutáneo femoral lateral, genitofemoral. Este representa el femoral. Tenemos el obturador, que es este, y el tronco lumbosacro. El tronco lumbosacro se une con el S1, S2, S3 y me forman el nervio ciático mayor, que desprende, digamos, glúteos superiores, glúteos inferiores, piriforme, entre otros, y además el ciático menor, que se va a dirigir paralelo al ciático menor. Y por último me va a dar este que se llama el nervio pudendo, que se dirige hacia la región pudenda. Eso representa el plexo sacro que hemos visto nosotros. Acá normalmente vemos plexo hipogástrico superior hasta acá,
se divide en dos ramitas y a partir de ahí se llama plexo hipogástrico inferior. Y va a inervar en el plexo hipogástrico inferior todas las vísceras pélvicas, recto, vejiga y vagina o útero en mujer y próstata y glándulas seminales en varón. Eso ya. Eso por hoy nos daremos, chicos.